Bueno, tenemos archivos, videos, tenemos de datita quienes recibieron mensajitos de difusión, quienes estuvieron mirando las redes, tenemos data de licitaciones que hizo la provincia, que hizo la gestión del gobernador el Maxi Puyaro. Tenemos historias también para contar de protagonistas que son de peso, atención, en la provincia, en la región y en el plano internacional, al punto, y ya dejo una puntita, ¿no? Al punto de estar en el radar del Departamento de Estado de Estados Unidos. Esto es en serio, tenemos esa data, y para dejar con un poquito más de ganas, no sé si largo esto o mejor... No, bueno. No, pará. Y de este actor, tranquilo, indagando, que es básicamente lo que tiene que ir haciendo, bueno, un laburo periodístico, ¿no? totalmente. Hemos encontrado que este actor, que tiene peso, que tiene su lugarcito en el plano internacional bélico, vamos a decirlo, en el negocio armamentístico, también está pisando ya en la provincia con la gestión Puyaro y lo vamos a dejar ahí porque nos vamos a ir adentrando a poco. Siempre decimos que un día, por supuesto, nos queda corto. Sabemos que pasaron 10 millones de cosas, un montón de cosas pasaron. También tenemos entrevistas preparadas, ¿no? para caso más local. Pero ahora sí, para ir adentrándonos de a poquito, queremos abordar nuevamente lo que es el tema de las taser en Rosario y ni hablar, por supuesto, en todo lo que es el territorio santafesino. Por estos días hemos conocido nuevos casos de la utilización de la pistola taser y unos medios de comunicación. En buena hora recuerdo el análisis que hicimos hace poco, ¿no? Del conglomerado mediático. Y unos medios que, está bien, algunos como que ni fu ni fa, ¿no? Es como que... No sabe, no contesta. Equidistante, ¿no? Van usando la taser 2, 3, no sé cuántas veces. 3 veces ya se ha utilizado en Rosario. Pero otros que prácticamente uno lee algunos titulares y parece que están ya como festejando, ¿no? Y ahí queremos hacer un parate porque vamos a ir analizando entre toda esta data informativa que tenemos, como también imprimir, ¿no? La óptica que tenemos desde aquí, desde el programa, de hacia dónde se encamina el relato, la narrativa que está intentando construir el gobierno provincial con lo que es el uso de las pistolas taser. Así es. Hacía poco más de un mes nosotros hicimos un comentario aquí en el programa hablando sobre la posible compra de 100 pistolas taser para utilizar en la ciudad y 100 lanzadoras Virna como una prueba piloto. En ese momento habíamos hablado de la peligrosidad de este tipo de armas que están denunciadas y que son elementos de tortura. Estas armas comenzaron a utilizarse a partir del 1 de septiembre y, como decíamos, en el día de hoy ya se han utilizado 3 veces en nuestra ciudad. En el primer caso, atendiendo a una denuncia por violencia de género, la policía llega al lugar y luego de atender la situación, por los relatos que se escucharon luego, llega la hermana de la persona víctima de violencia de género. La policía dice que estaba alterada, que la golpeó y en esa situación se utiliza por primera vez esta pistola taser. Luego se utilizó 2 veces más. Y acá quiero hacer hincapié porque esto fue celebrado por el gobierno provincial, por los distintos funcionarios del gobierno que calificaron como exitoso el uso de las taser en Rosario. Y esto fue avalado por distintos medios que cuando se denunció, cuando la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos denunció
lo que implicaban el uso de estas armas, muchos medios se quedaron callados. Otros tomaron la palabra, denunciaron la situación, pero hay otros que quedaron callados. Y esos medios que se habían quedado callados hoy celebran la utilización de las pistolas Taser, que por suerte hasta ahora no ha tenido víctimas, pero que no significa que el día de mañana no las pueda tener, porque volvemos a repetir, son armas de tortura, y no nos olvidemos que en la historia argentina este tipo de armas se ha utilizado para torturar a personas. Las picanas han sido el elemento de tortura durante la última dictadura cívico-militar. Una continuidad, ¿no?, de el uso de la corriente eléctrica en este caso hecha en el instrumento como es una pistola. Totalmente. Y en este caso, como decíamos, desde el gobierno lo celebran, están pensando en comprar más armas. Recordemos que las lanzadoras Virna hasta ahora no se han utilizado, solamente se han utilizado las pistolas Taser, pero tiene que ver también con la utilidad que le van a dar a cada una. Y en este sentido ya vamos con el material que tenemos preparado para el día de hoy. Este video lo habíamos compartido en el comentario anterior, pero lo queremos refrescar también para, como diría Mirta, el público se renueva. Entonces, para quienes no estuvieron en esa oportunidad, o para quienes también lo vieron, pero para que lo recuerden, vamos a compartir qué decía en una entrevista Armando Faraoni, que es el subsecretario de Tecnología y Equipamiento. Bueno, esto decía en una entrevista que le hacían. Armando, y justamente eso le quería preguntar, ¿qué efecto genera el uso, por ejemplo, de la Taser? Porque en algún momento generó algo de controversia, algo de polémica, se dice que no es un arma no letal, pero algunos advierten que tiene una descarga eléctrica significativa. ¿Usted qué diría al respecto? No, es un arma que está siendo utilizada ya desde hace muchos años en las ciudades más desarrolladas del mundo. Lo que sí genera es un arco electrovoltaico con mucha potencia, 50.000 voltios, pero un par de miliamperios. Uh-huh. Es tan segura que se puede disparar contra una persona que posee un marcapasos uh-huh. y no lo afectaría, no afectaría su funcionamiento. Ajá. ¿Para qué tipo de conflicto está pensado la utilización de la Taser? No, está pensada más que nada para personas que están bajo efectos de estupefacientes, con su psiquis alterada. Ese es el uso más que nada. Uh-huh. No, por ejemplo, grandes concentraciones de personas en una protesta, en una cancha de fútbol, no. No, la Taser ahí no, sí se aplica la Virna, uh-huh. que dispara munición inerte, que puede ser hueca y contener sustancias irritantes, que esa sí está, es más un arma antitumulto. Bien, ahí explicaba el subsecretario la funcionalidad que se le daría a cada una de estas armas. Y como bien escucharon y como bien remarcábamos en el comentario anterior que habíamos hecho sobre el uso de estas armas, están explicando que las Taser van a ser utilizadas con personas que tengan sus psiquis alteradas o que estén bajo algún efecto de estupefaciente, con todo lo que eso implica. Entonces, quienes hoy justifican el accionar de estas armas porque te dicen que salvan vidas, porque de hecho se ha utilizado con una persona que se estaba autolesionando, no se olviden que esto no significa que la persona no pueda llegar a sufrir consecuencias por el uso de estas armas. A ver, y recién lo que decías, y es para remarcarlo y no dejarlo pasar por alto, porque esto de quienes hoy están justificando esto, porque acá, digamos, tenemos todo un ejercicio, no solo de la parte económica, que ahora la vamos a ver, porque es un gobierno que se jacta de transparencia, de cuentas claras, de cuentas ordenadas, pero que, bueno, poco le importa difundir cierta información que, recordamos, es pública, así que la hemos ido a buscar, la hemos ido a rescatar y hemos averiguado más información de algunos actores, que ya vamos a ir llegando a eso. Pero decíamos, un ejercicio que hace el gobierno provincial de construir una narrativa y avanza con medidas políticas, con medidas económicas, pero también, y acá quiero ser preciso y no
y no patear la pelota a cualquier lado, una narrativa que va impregnando progresivamente una naturalización de la crueldad, casi como si fuera la implementación de una medida política, económica, armamentística y psicológica. Y por eso decíamos, ¿cómo están titulando los medios locales la utilización de la taser? Por estos días, por ejemplo, el diario La Capital, que nos compartíamos las notas, decíamos, estábamos como el sketch de Guille Aquino, no puede ser legal publicar esto, no puede ser válido publicar esto. Publicaba por estos días que la tercera era la vencida, en referencia a que luego de 2 intentos de que la provincia quiso traer taser, finalmente, en esta ocasión, con la gestión Puyaro, Scaglia y Cococcioni, pueden tener las taser y están adquiriendo más, y lo han anunciado, de hecho. Por eso decíamos, desde los medios, pero también desde la narrativa de un gobernador que, por ejemplo, cada vez que hay paro docente, venimos de un paro docente, ¿no? Los chicos son rehenes, sube videos haciéndose el boxeador. Es un ejercicio que da todo indicios de un gobierno que elige en qué momento aplicar crueldad. Y en este momento, con medios afines, elige aplicar crueldad y nos pone, o pretende ponernos, en una falsa disyuntiva de o te morís o te salvamos la vida. Salvar vida, que, y lo hemos tratado en el comentario anterior de Tasers, a lo que le llaman salvar vida no es sino la aplicación de tortura, porque la taser está catalogada como un elemento de tortura, y no lo decimos nosotros, y no lo dice el Frente de Izquierda, y no lo dice el peronismo, ¿no? Lo dicen organismos de derechos humanos y gente que ha laburado en Naciones Unidas con este tema a nivel internacional. Y otro dato que quiero comentar y no quiero que pase de largo, porque estamos escuchando desde muchos de los funcionarios, entre ellos el ministro de Seguridad provincial, diciendo que hay un protocolo, que los policías tienen un protocolo para utilizar estas armas. Bueno, de ese protocolo hasta el día de hoy no conocemos absolutamente nada. De hecho, quiero recordar que el Observatorio Mercedes Pagnuti y de la mano de la concejala Norma López presentaron el 8 de agosto de 2024, hace un año atrás estamos hablando, un expediente solicitando al Poder Ejecutivo Municipal precisamente que gestionara un informe con el gobierno provincial sobre el protocolo de uso, las capacitaciones y adquisición de estas armas. Esto fue presentado, vuelvo a repetir, el 8 de agosto de 2024, muchísimo antes de que estas armas comenzaran a ser utilizadas, porque recordemos que comenzaron a ser utilizadas a partir del 1 de septiembre. Hasta el día de hoy consultamos y hasta el día de hoy no tienen ningún tipo de respuesta. Entonces, esa justificación de que están siendo utilizadas bajo un protocolo no se puede corroborar porque no sabemos cuál es el protocolo, en qué circunstancias, de qué manera y con quiénes. Recién escuchábamos la palabra del subsecretario Faraoni que decía con quiénes se iban a utilizar, pero no hay manera de constatar eso. Bueno, y ahora respecto de eso, ¿no? Y ya nos vamos al siguiente material, así que Gasti, si ya lo podemos ir teniendo preparado. En ocasión de pedir un poco más de aclaración, de tener un poco más de precisión al respecto, en otro programa en el cual laburo aquí en esta radio, que es los viernes, en el programa Vox Populi junto a Julio Leiva, entrevistamos por aquella ocasión al concejal Federico Lifchi de la bancada de Unidos, así que del oficialismo provincial, podríamos decir, porque el Consejo Municipal de Rosario tiene la Comisión de Seguridad Ciudadana y entre ellos nos comentaba el concejal Lifchi que iba a haber un seguimiento de la utilización, que desde el Consejo podían hacer un seguimiento respecto de qué uso tenía la taser. Paréntesis, por eso también verán mucha propaganda de que como para continuar amortiguando, ¿no? Y despegarse del relato de que la taser es cruel,
de que la provincia también incorpora la taser con lo que es la body cam, ¿no? Traduciendo, la cámara que va en el cuerpo, que va registrando la grabación, digamos, ¿no? Bueno, al respecto, cuando le consultamos al concejal Lifchi en qué momento se iba a aplicar o en qué circunstancia, en qué situaciones se iba a dar la utilización de la pistola taser, atendiendo a esto que decía Noé, ¿no? Tenemos vagas definiciones de contra qué grupo de personas usarlo, eso está clarísimo, recién lo escuchamos nuevamente a Faraoni, pero luego tenemos vagas explicaciones de, bueno, cuando la policía está en riesgo, cuando haya un tercero que quiera hacer daños, no termina de ser claro, específico y esto es literal, en la página del gobierno de la provincia de Santa Fe hay menos de medio párrafo explicando cuál va a ser el uso que le deben dar los efectivos a la taser. Pero decíamos, le hicimos una entrevista por aquel momento a Lifchi, el concejal Lifchi, y nos respondía lo siguiente. ¿Cómo? Pues, y la verdad que el efectivo estar ahí, pues puedo decir, ¿cómo? Es muy subjetivo eso, pero está claro que frente a una persona que presenta un grado de alteración tal, por el motivo que sea, que puede estar hasta armado, no tenés, pues si no tenés un arma reglamentaria, me parece a mí que en ese sentido contar con un arma de menor letalidad que no le va a generar ningún daño, bueno, eso es relativo, Federico. Ningún daño es relativo porque hay informes internacionales que determinan que sí han producido daños. Pero vos, escúchame, ¿vos preferís que el efectivo policial desenfunde un arma reglamentaria, un arma de fuego? No estoy diciendo eso, digo, digamos todo. No, digamos todo, pues ha habido casos, por ejemplo, en Buenos Aires, muy cerquita de acá, donde una persona que claramente no estaba en sí, con un arma blanca, hirió de gravedad a un efectivo policial. Lo recuerdo. También recuerdo a una persona famosa que también fue reducida sin necesidad de una pistola taser. Está bien, pero por eso te digo, hay cámaras corporales. Que también estaba armada. Pero por eso te digo, hay cámaras corporales que van a aportar los efectivos que van a estar con taser y que van a registrar el buen uso o el abuso por parte del efectivo policial. Bueno, ahí escuchamos la palabra del concejal Federico Lifchi. Muy buena la intervención en ese momento de Julio Leiva, que le decía que lo de que estas armas no te dejan secuelas es relativo o que no tiene ningún tipo de consecuencia, porque sabemos, y volvemos a repetir, los distintos estudios que se han hecho denunciando este tipo de armas son armas muy peligrosas. Y quiero retomar algo que escuchábamos hace un ratito, incluso de Faraoni, diciendo que estas armas incluso se podían utilizar con personas que tuvieran marcapasos. Bueno, eso es muy riesgoso, porque si ustedes recordarán bien, en el comentario anterior tuvimos la palabra de Guillermo Torremare, que explicaba que este tipo de armas pueden traer consecuencias para personas embarazadas, personas que estén bajo efectos de medicamentos y personas que tengan problemas cardíacos. Por lo cual es una irresponsabilidad lo que decía recién el subsecretario de Tecnología. Son cosas que no tenemos que dejar pasar, porque en este caso quien le estaba haciendo la entrevista no repreguntó absolutamente nada, sino que simplemente avalaba, pero en este caso me parece bien la intervención de Julio Leiva, aclarando que es relativo lo que decía el concejal, porque está demostrado que este tipo de armas son peligrosas. Pero como decíamos, tenemos mucho material para compartir y ya te pido, Gasti, si podemos pasar al siguiente video. Vamos a escuchar la palabra de la vicegobernadora Gisela Scaglia, que no nos olvidemos que está en campaña también para las elecciones del 26 de octubre, que se van a elegir los próximos diputados nacionales. Y en este sentido, la vicegobernadora celebraba la utilización de estas armas y felicitaba a las fuerzas policiales. La escuchamos y lo analizamos. Llegó el día que podemos entregar las taser. Gracias, felicitaciones. A usarla con responsabilidad. Taser a la puta.
de la máxima autoridad, de la señora vicegobernadora. Bien, ahí escuchábamos la palabra. Es muy fuerte escuchar el ruido de la descarga de las taser, algo que ellos celebran y que festejan. Vuelvo a repetir, son instrumentos que nos hacen recordar a la última dictadura. Las picanas eléctricas se utilizaban contra las personas que estaban secuestradas y que muchas de ellas fueron desaparecidas. Si alguno escuchó precisamente, este ruido de descarga, no fue la radio, no fue la señal, es el video que colgó en las redes la vicegobernadora Gisela Scalia, en la cual, además, con toda esta ambientación que le pusieron en las redes sociales de una música muy alegre, se veía una fila de policías uniformados que cada uno resubía su taser, apuntaban hacia el cielo y hacían una descarga, así que ese era el ruido precisamente de descarga que podrán haber estado escuchando quienes no estaban en YouTube. Acá, perdona, hago una salvedad por uno de los mensajes que nos dejan en el canal de YouTube. Dice, un miedo es un juguete para ellos. Y yo creo que sí, porque no nos olvidemos que cuando desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos se salió a reclamar por la utilización de estas armas, o a denunciarlas, mejor dicho, entre los mismos funcionarios se empezaron a disparar con estas armas para demostrar supuestamente su no letalidad. Y en este sentido parecía un juego, parecía un chiste. Por suerte, vuelvo a repetir, ni a ellos ni a las personas con las que la han utilizado hoy les ha pasado nada, pero eso no significa que no pueda llegar a suceder. Y ahora vamos a adentrarnos de dónde vienen estas taser. Dijimos que teníamos un actor, que el gobierno provincial, por supuesto la información es pública, pero opta, y esto nos llamaba poderosamente la atención, opta por no hacer mucha mención, por lo menos en la escena pública, de a quién le compra las armas. Y otra cosa, ¿qué tipo de taser compra? Porque una cosa, no nos vamos a poner técnicos con las armas, pero una cosa es decir, yo compro taser, ¿no? Yo compro pistolas. Pero quienes conocen qué tipo de arma es, de qué empresa proviene, ya más o menos se va haciendo una idea y un pantallazo, ¿no? Por eso decíamos, no nos vamos a poner muy técnicos, pero sí a decir que taser es el nombre genérico del arma. Hay modelos que el gobierno provincial nunca lo especificó. Y eso no es un detalle menor. Según lo que pudimos ir viendo, las tasers que se están vendiendo son Taser 7, Taser 10, ¿no? Hay una que es muy popular, que ya prácticamente está en desuso, pero ahora vamos a ir un poco a hacer historia de eso, que es Taser X26, que es el modelo con el cual precisamente Taser sale al mercado y es con el que más negocios hizo, con las que más armas en distintos países y en el mundo vendió. La provincia de Santa Fe, vimos en las licitaciones públicas que tenía, realizó, y ahora Gasti, ya te pido tener en imagen el siguiente material, la número 4, en sus licitaciones públicas. Lo que colgó en su página es que esta adquisición de pistolas Taser la hizo con la empresa Buchelo y Asociados SRL. Ahora vamos a ir un poco con quiénes son los Buchelo, cuál es un poco la historia que hay detrás de esto. Por eso les decíamos, quienes nos están escuchando, vamos a intentar ser lo más claros posible, pero les pedimos que se vengan, porque hay mucho
Hay pero mucho material para el día de hoy. Gasti, te voy a pedir si lo podemos poner en pantalla completa, así lo apreciamos un poquito más por ahí la data que hay descripta. Lo que estamos viendo en pantallas es el acta de aperturas de ofertas que realiza la provincia. Aquí estamos viendo, fecha 26 del 3 del 2025. La hora de apertura es a las 12 horas. Bueno, ahí vemos el número de expediente. Rápidamente, en la ciudad de Santa Fe, con la presencia del personal del Servicio Administrativo Financiero y los señores indicados en la planilla, se procede al recuento y numeración de los sobres presentados, los que suman 1, es decir, una oferta sobre la mesa. Y el resultado es el siguiente: apertura de los sobres, de la oferta que se hizo sobre la mesa. Tenemos un oferente, Buchelos y Asociados SRL, con un valor de la propuesta por 1.000 millones. Leo bien, ¿no? 1.000 millones. El valor total es de, ya te digo, 1.919 millones. 1.919 millones, 991.000 pesos. 1919 millones, 991.000 pesos. Bueno, ahí se... Cada una de las Taser, con lo cual cuesta 19 millones. Así es. Estamos hablando, perdón, Sí. porque esto me parece importante remarcarlo. En una provincia, ni hablar del país, pero en un nivel provincial en que la salud está siendo ajustada, en que los docentes están siendo ajustados, en que muchos sectores están siendo ajustados, se está gastando 19 millones en cada una de estas armas. Cada taser. De cada taser, exacto, y un total de 1.919 millones. Y esto que estamos mostrando es porque todavía no estaba publicado el siguiente, porque la provincia está en gestiones, pero esto es la primera gestión que hizo la provincia y este es el monto por solamente las primeras 100 taser. Así que en las primeras 100 taser, como bien dijiste, Noé, se gastó ese monto que contabilizan 1.919 millones 991.000 pesos con Buchelos y Asociados SRL, y ahí podemos ver firma de Franco Buchelo por Buchelos y Asociados. Gasti, pasemos ya a la siguiente imagen, a la número 5, que es cuando sale el decreto. Por supuesto, esto es un poco más largo, pero por lo menos le traemos el decreto en pantalla, en el cual la captura que realizamos es bueno, luego de unos considerandos, vamos a ver quiénes están en YouTube, quiénes no, se lo leemos, pero le repetimos. Hay mucho material para el día de hoy, estamos pasando esta data, también faltan más videos. Ahí vemos el decreto. Lo que bien expresa es: por ello, el gobernador de la provincia decreta, artículo 1, apruébase lo actuado mediante la licitación acelerada. Esto no es menor, es una licitación acelerada la que hace la provincia, y no es una vaguedad conceptual, ni tampoco es agarrarse del término literario que significa otra cosa, ¿no? Sino que es eso, una licitación acelerada, es una licitación que va, ¿no? Que va un poco a los palos, apurando los tiempos administrativos. Bueno, apruébese lo actuado mediante licitación acelerada, número tanto, adjudícase a favor de Buchelo y Asociados SRL, cuel tanto, la adquisición de 100 dispositivos de inmovilización momentánea, pistolas de electroshock, para la policía de la provincia. Y ahí vemos en la descripción, cantidad 100, costo unitario, esto que decías, ¿no? Costo unitario, 19 millones 199 mil pesos, que, bueno, contabilizan el monto que recién expresábamos. En su artículo 2, autorízase a la Dirección General de la Administración, bueno, ya para hacer la liquidación y el pago a Buchelos y Asociados.
Exacto, y ya te pido, Gasti, pasamos a la siguiente imagen porque tiene todo que ver precisamente con esta licitación. Y lo que vamos a compartir ahora en pantalla es precisamente la orden de provisión número 008 de este tipo de armas. Señores, lo que dice esta orden de provisión, señores Buchelo y Asociados SRL, de acuerdo a los términos de su oferta en la licitación acelerada, como bien hacíamos cuenta recién, número 4/25, de fecha 26 de marzo del 2025, aprobada por decreto número 1198, sírvase entregar libre de todo gasto los renglones que a continuación se detallan, y tenemos allí la descripción de estas 100 pistolas Taser, el costo unitario y el costo total. Volvemos a repetir, este costo en un contexto en que la salud es ajustada, en que la educación es ajustada, en que los salarios cada vez pierden más valor adquisitivo, en un contexto de crisis económica, la salida siempre es la violencia para el gobierno provincial, porque para servirle de material a sus fuerzas policiales, supuestamente con el argumento de contribuir a la mejora de la seguridad, volvemos a repetir, queremos saber cuáles son los protocolos. Queremos que se informen esos protocolos que supuestamente tienen las fuerzas federales para actuar con este tipo de armas. ¿Con quiénes se van a utilizar? Pero no nos quedamos ahí. Les dijimos que teníamos data al respecto de esto y fuimos indagando y fuimos también nutriéndonos de lo que otros colegas de distintos medios han hecho en sus distintas investigaciones, y fuimos tirando un poco la cuerda, y lo cierto es que parecía que no había mucha información más que en las redes sociales de Buchelo y Asociados, pero buscando notas de colegas que han cubierto, han investigado al respecto, fuimos recabando y fuimos sintetizando una cantidad de información, y también nos encontramos con una datita bastante interesante que algo anunciamos en el principio. Buchelo inicia en 1982, la funda Roberto Horacio Buchelo y el padre Luis Renato Buchelo, y el dato contextual no es menor porque estamos hablando de que era el último periodo ya de la dictadura militar, y esta empresa Buchelo desde entonces se ha caracterizado por ser una de las compañías que mayor cantidad de armas de fuego y armas de menor letalidad provee a las fuerzas federales y a las distintas fuerzas provinciales del país. Entonces, en ese contexto, 1982, finales de la dictadura militar, de la dictadura genocida, Buchelo SRL comienza este camino como proveedor de armamentística a las fuerzas de seguridad y a las fuerzas federales, a las fuerzas provinciales. Tiene, sí, goza de esta exclusividad de que son quienes tienen la logística de Taser en Argentina. Y ahí nos vamos a ir ya rapidito a una breve historización del tema Taser en Argentina. Y nos tenemos que, como un primer datito, junio del 2017, gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires, en la cual en ese mes Larreta, la gestión de Larreta de Cava, hizo una compra por más de 116 mil millones de pesos con la adquisición de equipamiento antidisturbio, ¿no? Y a quienes es a una cantidad de empresas, entre ellas Buchelo, por ejemplo. Pero unas tasers que se introducen o que comienzan a pisar en el mercado argentino en el 2010, cuando en Cava el jefe de gobierno era Mauricio Macri. Acuérdense este datito. Cava, 2010, Macri Mauricio, jefe de gobierno. Porque la fecha no es menor. 2010. Retengan ese número porque ahora se conecta con lo que vamos a ir enseguida. Bueno, los organismos de derechos humanos interpusieron
interpusieron sus quejas, ¿no?, ante la justicia. La Corte Suprema los desestima. Finalmente, en el 2016, se le da vía libre a la Policía Metropolitana, que luego se pasa a convertir en Policía de la Ciudad. Y es ahí cuando los organismos, con una denuncia que se radica con Adolfo Pérez Esquivel y otros, acuden directamente a una instancia superior, a la Corte Suprema, que es a la CID, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por el tema de la adquisición de las Taser. Ya pegamos un saltito y nos tenemos que ir a Macri presidente, porque hubo un momento, a lo mejor ustedes eran muy jóvenes, en el cual Caputo era ministro de Economía y Bullrich era ministra de Seguridad, y ahora tenemos que hablar de, no este gobierno, sino del anterior. No, claro, no de ahora, sino del anterior, pero también capaz que lo encuentran en uno anterior, ¿no? Bueno, pero 2015, 2019, Caputo ministro de Economía, Bullrich de Seguridad. En el 2018, cuando Argentina organizaba lo que era el G20 y también la cumbre, la cumbre por la Organización Mundial del Comercio, la gestión de Bullrich y Macri hizo una compra millonaria de armamentísticas con 7 empresas oferentes. Finalmente una se baja, pero invierten 27 millones y medio de dólares en armamento por aquel momento. También lo hacen aludiendo a tiempos que eran acelerados. Lo hace mediante lo que se llama una compulsa abreviada por urgencia, en la cual el Estado supone que tiene que dar una respuesta de urgencia porque se encuentra en una situación riesgosa, que no puede esperar tiempos administrativos. Pero lo cierto es que cuando se meten a hacer esta maniobra de urgencia, faltaban por lo menos 10 u 11 meses para que se desarrollen estos dos eventos grandes, el G20 y la Organización Mundial de Comercio. O sea, había tiempo para licitar. Había tiempo para licitar, había tiempo para evaluar, pero no lo que es una compulsa abreviada por urgencia. El gobierno de Macri lo que advertía era que había eventuales hechos violentos que se podían llegar a suceder. ¿Cómo puede uno interpretar que con tanto tiempo de anticipo vos digas va a haber eventuales hechos violentos? Bueno, en medio de toda esta tramoya de hacia dónde invertimos millones de dólares y de pesos, aparece en el radar Buchelo y Asociados SRL. Un Buchelo y Asociados que en esa adjudicación de armas fueron de los más beneficiados por la compra que realizaron. Pero bueno, los muchachos tuvieron algunos problemitas, ¿no? Estaban medio flojos con algunos papeles, así que cuestión que la empresa admite que los productos no se ajustaban al pliego de condiciones. Cuestión que, bueno, se les termina cancelando, ¿no? Una parte de lo que era ese contrato. Pero entonces decíamos, esto del tema de introducir la Taser en Argentina arranca en el 2010 con una compra que hace Mauricio Macri, y ahora, cuando era jefe de gobierno de Cava, y ahora yo creo que vayan siguiendo, porque lo hemos laburado mucho, lo hemos investigado mucho. Esto que están viendo acá, quienes están viendo en pantalla, es ni más ni menos Buchelo y Asociados mencionados por lo menos en 3 cables de los Wikileaks. Unos Wikileaks que lo que revelaron fueron, recordarán, o tal vez algunos no, pero lo que es el periodista investigador Julian Assange, que reveló una cantidad de maniobras y de transacciones y de lo que era la lógica del armamento de Estados Unidos en el mundo y sus conexiones y sus formas de operar en el mundo. Y Buchelo y Asociados, SRL, aparece por lo menos mencionado en 3 ocasiones en estos Wikileaks. ¿Y por qué? Y ahora vamos a ir, porque es importante conectar las fechas. Bajo lo que era el programa Blue Lantern,
o Linterna Azul, ¿no? en castellano, que era un programa de la Oficina de Control del Comercial de la Defensa, algo impulsado desde el Departamento de Estado de Estados Unidos. Me voy a ir al primer documento. 14 de noviembre del 2007. Por ahí tenemos que es dirigido del secretario de Estado se emite hacia la Argentina. Y lo que se quería dar cuenta en ese momento era de una solicitud de acción, es decir, una licencia para verificar que Buchelo y asociados sea un usuario legítimo, un usuario que no tuviera problemas penales, que no tuviera problemas legales, para ver si era un usuario de buena fe. Nos vamos al siguiente cable de Wikileaks rápidamente. 17 de diciembre del 2007. Se emite la respuesta desde Buenos Aires hacia la Agencia Central de Inteligencia, hacia el Departamento de Comercio, hacia el Departamento de Justicia, hacia el Consejo de Seguridad Nacional, hacia el Secretario de Estados Unidos, hacia el Comando Sur de Estados Unidos, ubicado en Miami. Quien firma este cable es Wayne, que lo que dice es que, bueno, luego de evaluar la situación de Buchelo, Buchelo y asociados, bueno, se considera que no se recomienda la aprobación de la solicitud. Recuerden las fechas: Mauricio Macri, compra de Taser en Cava en el año 2010. Nos vamos ahora rápido, 8 de septiembre de 2009. Continuamos con lo que era el programa Blue Lantern para verificar la buena fe del corredor registrado Buchelo. En este caso voy a leer despacio para que se vaya siguiendo. La carátula era Ley de Control de Exportaciones. Esto viene del secretario de Estado hacia la Argentina, destinado hacia la Agencia Central de Inteligencia, hacia el Departamento de Comercio, el secretario de Defensa. En esta solicitud, lo que se pretendía desde Estados Unidos era las embajadas leo textual el cable de Wikileaks. Las embajadas de Estados Unidos han indagado con frecuencia sobre la legitimidad de las transacciones de exportación de armas que involucran a contratistas estadounidenses y socios de países anfitriones en apoyo a las iniciativas estadounidenses en Irak y Afganistán, u otros programas del gobierno de Estados Unidos. La Oficina de Cumplimiento de Controles Controles Comerciales de Defensa del Departamento desea informar que las personas estadounidenses o extranjeras que participan en la intermediación de artículos o servicios de defensa estadounidenses, o cualquier artículo de servicio o defensa de conformidad con contratos de adquisición estadounidenses para Irak y Afganistán u otros destinos bajo auspicios del gobierno de Estados Unidos, bueno, se tienen que registrar y obtener la aprobación del departamento para actividades de intermediación. En ese marco querían comprobar la confiabilidad, en un plazo de 60 días que habían dado, la confiabilidad de Buchelo. Por eso se pedía, ¿no?, en este laburo de inteligencia respecto de la socia Renata Luis Buchelo y asociados, el señor Eduardo Costa y demás. El 12 de noviembre del 2009 finalmente se emite el cable de Argentina hacia Estados Unidos, hacia el Departamento de Defensa de Miami, y se pide y se dice que luego de evaluar la situación Buchelo, se expresa que Horacio Buchelo comprendía las restricciones, que las cosas estaban en regla, y finalmente tiene visto bueno. Y en 2010 Mauricio Macri realiza la compra para Cava. Buchelos y asociados
es a quien la provincia de Santa Fe le hizo la compra de las Taser. Ujú. Antes de seguir con el material, yo quiero dejar planteado en qué nos está metiendo, gobernador. ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde dirige este tema de las Taser? Saquemos la pantalla de que salvamos vida y todo el bombo para la tribuna. ¿A dónde nos está metiendo, gobernador, cuando le compramos a Buchelo y asociados esas Taser? Breve historia de lo que es Buchelo, de lo que es en el plano internacional, de lo que es en el plano nacional. Buchelo que comercializó la X26 cuando, según constató la agencia de noticias Reuters, cuando la X26 ya en 2014 empezó a estar en desuso por ser obsoleta. X26 que, constata la agencia nacional de noticias Reuters, era una de las más peligrosas en el mercado por el nivel de descarga eléctrica. Ahora, ¿se dan cuenta de lo importante que es conocer quién está detrás de este tipo de negocios? ¿Quién está detrás, en este caso, de la venta de este tipo de armas? Nos queda poco tiempo, pero quiero que compartamos con todos ustedes unas imágenes que trajimos de la agencia de noticias Reuters. Ha documentado precisamente el total de muertes, en este caso en Estados Unidos, no es de aquí de la Argentina, pero lo traemos a modo de ejemplo, para que vean que son armas letales, más allá de lo que dice la página oficial de Virna, que las vende como armas no letales. Bueno, sí, son armas letales. Y Reuters, la agencia de noticias, documentó precisamente la cantidad de muertes en Estados Unidos por la utilización de este tipo de armas. Así que te pido, Gasti, si podemos... bueno, ahí tenemos en pantalla la primera imagen que da cuenta del total de muertes que se registraron. Como están viendo, 1.081 muertes con pistolas Taser. Este documento que elaboró Reuters se va subdividiendo y especifica precisamente de esos 1.081 a qué corresponden cada uno. Ya te pido la siguiente imagen, Gasti, que tiene que ver precisamente con las muertes que involucraron a una persona que mostraba signos de enfermedad mental, de angustia emocional o un trastorno neurológico. Esto en el contexto del que el subsecretario de Tecnología, más allá de que no conocemos los protocolos, pero según la palabra de él, este tipo de armas va a ser utilizado con personas que tengan su psiquis alterada. Bueno, este informe de Reuters demuestra que 273 muertes se dieron cuando estas pistolas se utilizaron con personas bajo signos de enfermedad mental. Y ya te pido la siguiente, Gasti, que es la última del análisis de Reuters, que tiene que ver con las muertes que involucraron, por ejemplo, acusaciones de que la persona estaba intoxicada con drogas o alcohol. Otro de los elementos que mencionó Faraón, y volvemos a repetir, no tenemos acceso al protocolo que va a tener la policía, pero lo que dijo el subsecretario, por lo menos en una entrevista, es que se van a utilizar con personas que estén bajo efecto de estupefacientes o con su psiquis alterada. Y en este caso el informe muestra que 665 muertes de esas 1.081 se dieron en contexto de personas intoxicadas con droga o alcohol. Por eso vuelvo a repetir, cuando el gobierno provincial y distintos medios de comunicación o supuestos periodistas te dicen que son armas no letales y que contribuyen a la seguridad, bueno, los números demuestran que claramente no son armas no letales. Esto, detrás de la compra de estas 100 Tasers, está esta estadística, está esta historia, está Buchelo, está toda esta información. Y ya para ir al último material, Gasti, te pido que tengas a mano el videito número 13. Ahora lo ponemos. Porque estamos en un momento en el cual, bien lo decías, Noé, los medios o los grandes medios, están publicando una cosa, casi que lo están celebrando, y avanzamos progresivamente en lo que es celebrar la crueldad. Pero queremos retrotraernos, porque el archivo siempre sirve, que era lo que expresaba, por ejemplo, el actual gobernador Maximiliano Puyaro en el debate de gobernadores que tuvo piso en Canal 3,
cuando hablaba, por ejemplo, de qué haríamos no solo con docentes, sino también con el área de salud, ¿no? Que bueno, que lo volvimos a escuchar a Armando Faraoni. Parece que la salud mental el gobierno la aborda con taser. Lo escuchamos al actual gobernador cuando en su momento hacía promesas de cómo iba a abordar la cuestión de la salud pública. Vamos a recuperar en la provincia de Santa Fe el orgullo que sentimos en algún momento por nuestro sistema de salud pública. Vamos a trabajar por el sistema descentralizado de salud pública para que llegue de manera uniforme la salud a toda la provincia. Vamos a trabajar y la atención primaria de salud será nuestra brújula. Vamos a trabajar también en la atención de mediana y de alta complejidad. Y vamos a tener un IAPOS eficiente que le brinde los servicios que corresponden a los empleados públicos. En mi gestión vamos a volver a tener un sistema de salud eficiente, con médicos bien pagos, con insumos y equipamiento. Vamos a llevar adelante un programa de lucha contra la violencia de género. Vamos a llevar adelante programas de desarrollo para las infancias, para desarrollo para los jóvenes y para los adultos. Vamos a tener programas de salud mental. Vamos a volver a tener en la provincia de Santa Fe un Estado presente. Bueno, casi que uno ya no sabe cómo ir respondiendo a cada una de esas cosas. Programa de salud mental, dijo. Y ahora te está diciendo que van a utilizar la taser con personas que tengan su psiquis alterada. Faraoni ya dio un claro adelanto de cómo la provincia aborda los casos. IAPOS, hace una semana tuvimos una nota con el secretario general obligado de AMSAFE, Cretas. Edgardo Cretas, porque hace poco aquí en la provincia una docente, Nardelli, murió esperando un stent porque IAPOS está desguazado. Y el tratamiento tardó en llegar y la vida de la docente se deterioró y murió. La salud pública, en muchas ocasiones hemos entrevistado gente y están los datos, es de la provincia que está realizando un ajuste brutal. Y los hospitales se caen a pedazos. Y los relatos son que los médicos, los enfermeros, a quienes después los aplaudimos, bueno, salen a hacer de Uber cuando terminan largas guardias. Una provincia un gobernador que prometió que a sus docentes lo iba a reconocer, a jerarquizar. Bueno, al día de hoy tenemos una provincia que en más de 40 años de democracia, por ejercer su reclamo, por protestar contra una injusticia como era el recorte a la jubilación con la reforma previsional, guiño para Milei, guiño para la FMI de parte de Puyaro. Bueno, la gestión de Puyaro tiene la salud de esa manera. Y decíamos, en más de 40 años de democracia, Santa Fe tiene a docentes con causas penales abiertas. Así va el reconocimiento que le hace Puyaro a la docencia, a la salud pública. Mientras tanto, aquí tenemos todo lo que es el negocio armamentístico, aquí tenemos lo que son los buchelos que continúan proveyendo de armamento a las provincias, con toda esa historia que les acabamos de contar.